Hola, ¿qué tal? La noche bajo la dirección de Claudia Guizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco, un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos. Represión y más represión contra el deseo de libertad en Cuba. Persecución, hostigamiento y crueles castigos contra quienes ya no soportan más la crisis generalizada y alzan su voz contra un régimen tiránico perpetuado por más de 67 años. Detenciones arbitrarias y juicios sin garantías siguen siendo práctica sistemática del dictador Miguel Díaz-Canel para acallar la protesta social y la libertad de expresión. Aquí los rostros de la más reciente ola de atropellos de la dictadura de Díaz-Canel. Ven ustedes en pantalla el artista plástico de 33 años, Leonard Richard González Alfonso, fue condenado a 7 años de prisión por el Tribunal Provincial de La Habana. 7 años de cárcel por este supuesto delito. Miren ustedes, haber escrito en algunas paredes mensajes que dicen: ¿hasta cuándo nos están matando? La justicia del régimen lo acusó por los cargos de propaganda contra el orden constitucional y amenazas. De esa magnitud fue la imputación contra este preso político por el solo hecho de plasmar unas expresiones que resultan incómodas y presuntamente peligrosas para la tiranía castrista. Lo que le pasa a Leonard Richard, yo los culpo a todos ustedes, al régimen carcelario de Cuba, seguridad del Estado, DTI, todos ustedes son culpables, ¿entiendes? Y querían crearle un caso a mi sobrino, ¿verdad? Caso que se lo desmonté, porque por los carteles que puso, hasta cuándo y hasta dónde, él no ha cometido ningún delito. Ustedes lo están haciendo un preso político. Pero además de no soportar paredes pintadas como forma de protesta contra la opresión, el régimen tampoco tolera que jóvenes ni menores de edad salgan a expresarse en las manifestaciones pacíficas que piden libertad y democracia. Jonathan David Muir Burgos, de 16 años de edad, completó 15 días como preso político del régimen luego de ser arrestado arbitrariamente tras las protestas del 13 de marzo en la ciudad de Morón de la provincia de Ciego de Ávila. El menor, hijo del pastor Elier Muir, voz crítica frente a la situación de la isla, enfrenta cargos de presunto sabotaje contra la seguridad del Estado. Tanto ONGs como la familia de Jonathan alertan por su situación de salud. El adolescente padece deshidrosis, una enfermedad crónica de la piel agravada por infecciones bacterianas. Otro caso es el de la influencer cubana Ana Sofía Benítez Silvente, conocida como Ana Benzi. El 25 de marzo, la joven de 21 años fue citada por agentes represores del régimen y sometida a medidas cautelares de privación de la libertad. Ana recibió una imputación por supuestos actos contra la intimidad personal y familiar. Mismo proceso penal enfrenta a la madre del activista por grabar con un teléfono celular a la gente que le entregó una citación oficial. Reclusión domiciliaria, no puedo salir del país, no puedo hacer viajes interprovinciales sin avisarles a ellos. Estuve en la unidad durante 1 hora exactamente, todo está oscuro, no tengo corriente ahora. Lo primero fue pasar con el abogado a una oficina que, bueno, ahí mismo me tomaron declaración y me imputaron de cargo. Aparte de mí, del abogado, estaba el instructor que lleva el caso de mi mamá y otro teniente más que era el que estaba llenando los papeles. Ya luego de todo ese proceso me sacaron de la oficina y me dijeron que esperara afuera, que iban a conversar conmigo. Estuve como 2 minutos sentada en los sillones esos de allá afuera y vino un policía a llevarme para otra oficina. Saludo a nuestros invitados en la noche hoy. Ana Meli Ramos, académica, activista de derechos humanos, desterrada de Cuba desde el año 2022. Además, hace parte del Observatorio de Derechos Culturales. Gracias por estar aquí en la noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos acompaña también Raudiel Peña Barrios, destacado jurista, analista político, académico cubano radicado en México, especializado en Derecho Constitucional, además abogado de la ONG Cubalex. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación y es un placer. Comienzo con Anameli. ¿Hasta cuándo, Anameli, escribir, expresarse, incluso en una pared, va a seguir siendo objetivo del régimen para aumentar la represión contra la oposición, contra estas voces que pacíficamente se están expresando? Estamos ante unas expresiones de hartazgo, de cansancio frente a una crisis generalizada, frente a un régimen que no soluciona y que sigue enquistado en el poder y además reprimiendo. Sí, en efecto la situación ha empeorado, es decir, la escalada de violencia de Estado que se produce en Cuba va a un aumento y yo creo que es un poco la respuesta del sistema al clima de tensión que se vive hoy en torno a Cuba y también respuesta al hartazgo de la gente, porque la gente dentro de Cuba, la gente de a pie en los barrios, también los profesionales, los estudiantes universitarios, es decir, todo el pueblo está al límite, no solo por las condiciones precarias de la existencia, sino también por la falta de libertad y por la violencia extrema, porque realmente la represión ha ido en aumento. El caso de Leonard es un caso paradigmático porque este delito de propaganda contra el orden constitucional está siendo usado con mucha fuerza desde hace meses, es decir, está siendo usado una y otra vez para castigar a todo el mundo, o incluso por posts en Facebook, no solo por pintar carteles, por decir alguna cosa, por tener un espacio audiovisual, como es el caso de los jóvenes del Cuartico, sino incluso por postear. Por postear en Facebook está siendo usado este delito. Represión a todo nivel, contra toda expresión, incluso en las redes sociales, como nos explica Anameli. Raudiel, Leonard González recibió 7 años de prisión, 7 años de cárcel por escribir en paredes mensajes como ¿hasta cuándo? Ya no más dictadura. ¿Hasta cuándo? Nos están matando. ¿Qué mensaje intenta con este tipo de acciones judiciales enviar el régimen al castigar con tal severidad una expresión tan elemental, como decimos, de hartazgo, de cansancio, de ya no más dictadura? Bueno, en ese sentido yo creo que el mensaje va en dos aspectos esenciales. El primero es reprimir cualquier forma de manifestación pública en contra de las autoridades, sobre todo utilizando determinadas figuras penales que criminalizan y sancionan estas expresiones y que además tienen marcos sancionadores, o sea, penas privativas de libertad bastante fuertes, como es el caso del delito de propaganda contra el orden constitucional. Y el segundo elemento que me parece importante destacar es que más allá de sancionar a una persona en específico, hay un mensaje también para dirigido a la sociedad en general que pretende establecer determinados parámetros para que la sociedad en su conjunto, los ciudadanos en general, sepan que ese tipo de expresiones no solo no están permitidas, sino que serán sancionadas con toda severidad. Por tanto, hay un efecto, o pretenden las autoridades tener un efecto intimidatorio sobre la ciudadanía en general, buscando no solamente castigar cada expresión individual de hartazgo contra las autoridades y la situación del país, sino también enviar un mensaje general a todos los ciudadanos con efectos intimidatorios para evitar que esas expresiones ocurran, aunque incluso con la severidad de casos como que mencionabas, incluso así, esas expresiones de hartazgo siguen ocurriendo y estamos seguros que seguirán ocurriendo. Es lo más preocupante. Seguirán ocurriendo, como advierte aquí nuestro invitado Raudiel. Anameli, sobre ese efecto o esos efectos intimidatorios, ¿podemos estar ante una nueva etapa de tolerancia cero por parte del régimen, que no solamente pues estamos viendo en el caso de lo que ha pasado con Jonathan Muir y también con quienes expresan grafitis? Porque no solamente es eso, no solamente salir a la calle o tener una cacerola o un pito o una olla para protestar contra el régimen, sino los grafitis y los mensajes, y como usted ya nos advertía también, simples mensajes a través de redes sociales, Instagram, Facebook.
Eso es, ese tipo de expresiones las está utilizando el régimen como una supuesta arma de desestabilización contra su mismo sistema. Sí, a ver, el Estado cubano, es decir, el régimen cubano es un régimen totalitario. Es decir, ellos son expertos en desarticular cualquier tipo de alianza y cualquier tipo de espacio de autonomía en la sociedad. Y esos espacios de autonomía, que además se generan de manera espontánea todo el tiempo y todo el tiempo son perseguidos y cooptados, no son solo políticos, es decir, son espacios de todo tipo, como puede ser, por ejemplo, la libertad religiosa, como puede ser el activismo ambientalista, espacios culturales, es decir, todos los espacios son cortados desde hace décadas por el castrismo. Lo que está pasando ahora es que ellos se sienten amenazados, especialmente amenazados, y entonces están arremetiendo contra todo de una manera más furibunda, sin que medie ningún tipo de garantía, no solo legal, sino incluso a nivel humano, es decir, están entrando a las casas con armas largas a detener a las personas que están participando en las protestas, están criminalizando cualquier tipo de expresión, ya sea, como dije, en muros, en Facebook, entre amigos, es decir, ellos realmente están muy nerviosos y están llevando la violencia a su más alta expresión, ¿no? Y por supuesto, los artistas, las personas que tienen algún tipo de visibilidad pública, o personas como Jonathan, hijo de un pastor que ya de por sí tiene su espacio de púlpito garantizado. Es decir, esas personas son las que más van a sufrir la represión, porque lo que quieren es a todo el mundo callado, a todo el mundo dentro de su casa y ningún tipo de oposición y ni siquiera de crítica al régimen. Ni siquiera de crítica. Raudiel, desde el punto de vista legal, el régimen pues utiliza figuras como el de la propaganda, entre comillas, contra el orden constitucional. ¿Cómo se puede sostener jurídicamente que una frase en una pared, en una red social, pues represente una amenaza para la seguridad del Estado, como argumenta la justicia del régimen? Bueno, el primer elemento en ese sentido es la creación de tipos penales, de delitos, el Código Penal cubano, que tienen una formulación extremadamente ambigua o extremadamente vaga. O sea, con tipos penales ambiguos, vagos, indefinidos el contenido, eso le permite a las autoridades pues reprimir el disenso, criminalizar la libertad de expresión, o cualquier manifestación o ejercicio de los derechos humanos en contra de las autoridades. Eso es un primer elemento que hay que considerar. O sea, el hecho de que delitos como la propaganda contra el orden constitucional tengan una formulación ambigua, muy poco indefinida de estructura, pues permite utilizarlo contra expresiones, ya sea en las redes sociales o en espacios físicos, como puede ser un graffiti o el resto de los ejemplos que comentó Ana Melis anteriormente. Utilizas estos tipos, es posible la utilización de estos tipos penales con mucha facilidad. Yo quiero resaltar también que no es solamente la propaganda contra el orden constitucional. Por este análisis pasan también otros delitos que quizás, aunque con formulaciones un poco más específicas, más elaboradas desde el punto de vista técnico-jurídico, igual se pueden utilizar para criminalizar la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos humanos en Cuba. Por un segundo elemento que me interesa, que me parece importante comentar, que es la cuestión de la independencia judicial. O sea, el hecho de que en Cuba no exista independencia judicial por la propia naturaleza del régimen, que esa independencia judicial además inexistente no aplica ni en el ámbito de organización y estructura de los tribunales, y sobre todo en su funcionamiento acorde con los principios y reglas del debido proceso, pues sencillamente convierte a cualquier delito, por muy bien formulado que esté en la legislación penal, en un instrumento contra la libertad de expresión, la libertad de asociación o cualquier otro derecho humano. Entonces yo resaltaría también estos dos aspectos. El hecho de que la propaganda contra el orden constitucional tenga una formulación muy ambigua, vaga, definida, y en segundo lugar que incluso aunque fuera mejor elaborado técnicamente ese delito, pues la propia falta o ausencia total de independencia judicial le asegura al régimen que prácticamente cualquier imputación
de cualquier figura penal, valga la redundancia, pues es acorde a sus intereses, ¿no? Raudiel, y a propósito de la legislación penal, quiero que veamos este punto clave de la noticia. En Cuba, la edad de responsabilidad penal es aplicada por el régimen a partir de los 16 años de edad. Así ha estado establecido y así ha sido ratificado por la dictadura en su nuevo Código Penal vigente desde diciembre de 2022. La norma de la tiranía cubana no contempla una justicia penal juvenil diferenciada para quienes superan ese rango de edad. Es decir, los jóvenes entre los 16 y 18 años son juzgados por tribunales ordinarios. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter penitenciario, auténticas prisiones que eufemísticamente se denominan escuelas de formación integral, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Según la ONG Prisoners Defenders, hasta este momento continúan en las cárceles del régimen cubano 1.214 prisioneros políticos y de conciencia. Y ojo a este dato que resaltamos aquí en nuestra pantalla, 31 de ellos fueron detenidos siendo menores de edad. Varios de ellos cumplen condenas por presunta sedición, un delito que en promedio les significa al menos 10 años de privación de la libertad. En lo corrido de este año 2026, hubo ya 18 nuevos arrestos en enero y 28 en febrero, el mes que acaba de pasar. Del total de presos políticos, cerca de 1.000 casos corresponden a detenciones arbitrarias cometidos tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021 contra la dictadura. Con corte al pasado 28 de febrero, Prisoners Defenders tiene identificados además a 467 presos políticos con enfermedades graves y 47 con trastornos graves de salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado. Son los datos, reiteramos, con corte a febrero 28 de 2026. Es decir, todavía no tenemos la documentación de este mes que está terminando hoy, del mes de marzo, que seguramente lo advierten las ONG, las diferentes ONG que documentan esta situación en Cuba, pues esta cifra seguirá aumentando. Quiero preguntarle a Anameli Ramos, a propósito de casos como el que veíamos en la introducción de la influencer Ana Benzi. Está procesada ella, también está procesada la señora madre del activista por supuestamente grabar a un agente cuando le estaba notificando una citación a los juzgados, a las comisarías de la policía del régimen. Es hoy en Cuba en Cuba un delito el solo hecho de estar grabando un agente de policía del régimen que llega a una casa a notificar una citación. A ver, realmente grabar a los funcionarios y a la policía no es un delito, pero en Cuba, como vemos, prácticamente todo puede ser un delito. Entonces, esto que está pasando con Ana Benzi ha pasado durante décadas y me pasó incluso a mí estando en Cuba cuando me iban a citar, cuando querían interrogarme y todo el tiempo ellos incumplen sus propias leyes, hasta las propias leyes que hay en Cuba que son precarias, hasta esas las incumplen, ¿no? Si las citaciones todo el tiempo llegan sin los requerimientos, con una firma de una persona que después no es la que te interroga, sin motivo, es decir, sin motivo escrito en la misma citación, la lleva cualquiera, te la dejan con cualquiera. El propio agente que Ana Benzi y la madre filmaron no estaba uniformado, estaba incluso en chancletas, ni siquiera con zapatos, y el otro que lo acompañaba, que al parecer es el de la seguridad del Estado, bueno, pues los de la seguridad del Estado nunca van uniformados, nunca se identifican con su nombre real, te detienen en medio de la calle sin mostrar su identificación, es decir, básicamente te está deteniendo una persona que no tiene identificación ni uniforme, por lo tanto prácticamente son secuestros en plena calle y eso ocurre todo el tiempo. Entonces, lo que está pasando con Ana Benzi no es nuevo, es una muestra más de el estado de desamparo que tiene la ciudadanía en Cuba. Y ahorita hablabas del tema de los presos, de cómo están los presos, de cómo hay muchos presos que están en las cárceles con enfermedades graves,
¿no? Físicas, pero también mentales. Es el caso de Leonard también, es decir, Leonard padece una enfermedad psiquiátrica de matriz hereditaria por las cuales ha tenido incluso intentos de suicidio desde muy joven y no han tenido reparo con condenarlo a 7 años, incluso cuando esto puede provocar en él una crisis nueva, ¿no? Y es también el caso de Jonathan, es decir, Jonathan está enfermo, tiene deshidratación severa y nada de esto se tiene en cuenta, es decir, está sin atención médica, hace más de 10 días está detenido, prácticamente 2 semanas, sin ningún tipo de atención médica y sin que nadie pueda intervenir, ni los tribunales, como decía Raudiel, ni nadie, para que esto deje de ser así. Y quiero que recordemos precisamente este caso que estamos abordando, el de Ana Benzi. La señora madre, la activista de esta influencer cubana, así grabó el momento en que era notificada para una citación. Quiero que lo veamos en pantalla. El oficial, dígame su nombre. Mira. No, dígame su nombre. A ver, yo no sé con esto, pero bueno, la seguridad, si nos están mandando cita para mañana a las 2 de la tarde. En la unidad. ¿Para mañana? A las 2 de la tarde en la clínica. Bueno, oficialmente yo tengo entendido que tiene que ser 3 días antes. A ver, amor, luego te repito. Este es el trabajo de él. Yo soy oficial. No, él no. Él solamente me está acompañando. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Yo lo único que necesito es entregarle ese documento y saber si usted va o no va. Yo se lo informo a ella. O sea, soy yo. ¿Esta era la Sí. cita? No, la cita no. Sí. Yo lo que necesito es entregarle ese documento. A ver. Si usted me puede poner, se queda con él. Ese es el suyo. Nada, no problema. Bueno, es un ejemplo de la manera como el régimen cubano notifica de supuestas citaciones a los perseguidos, a los opositores, a las personas que solamente se han expresado de algún modo, han expresado algún malestar contra la dictadura. Raudiel, quiero preguntarle, ¿este tipo de diligencia, si así se puede decir, es normal bajo la dictadura castrista? ¿Es legal a la luz del Código Penal instaurado por el régimen? Aquí veíamos a la señora madre de Ana Benzi cuando le pide al supuesto agente o citador, no sé cómo se llama en Cuba, que se identificara y ni siquiera se identifica, simplemente dice estoy cumpliendo con entregar esta citación, es de las autoridades, tiene que presentarse. Bueno, ¿cómo se puede asumir un caso de estos, Raudiel? Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, yo creo que lo más importante a resaltar es que ese comportamiento de las autoridades es muy habitual, como mencionaba Meli. Lo que ocurre es que es un comportamiento habitual, arbitrario, que no se ajusta a lo establecido en la legislación vigente en Cuba. O sea, eso también es parte de esto que mencionó Ana Meli, de que incluso la seguridad del Estado y los funcionarios de la seguridad del Estado operan con una impunidad tal que las leyes cubanas, ellos prácticamente las violan cada vez que actúan de alguna forma. Y un ejemplo clásico es la forma en la que entregan estas citaciones. Por ejemplo, no se cumple con el protocolo de entregar la citación con la debida anticipación, que es de 3 días. Muchas veces los formularios que se entregan por el cual se cita a las personas, pues no vienen debidamente firmados ni sellados por el funcionario que lo está citando. Es también importante decir que estas citaciones muchas veces los funcionarios que las entregan no colocan su nombre y sus 2 apellidos, sino un seudónimo con el que operan como agentes de la seguridad del Estado. Entonces es habitual que en estos procedimientos de entrega de citaciones oficiales como el que vimos ahora, pues se violen todas las normativas, el procedimiento, cada una de sus especificidades que están reguladas en la ley del proceso penal en Cuba. Desde Cubalex hemos hecho varias publicaciones, están en nuestras redes sociales y en la página web al respecto,
explicando cómo debe ser el protocolo de entrega de esta situación. Y sobre la segunda parte, bueno, lo que ocurre en estos casos es que, como te comentaba anteriormente, en Cuba prácticamente cualquier cosa es ilegal si el involucrado es el poder, de alguna forma. Y en este caso lo que ha ocurrido con Ana Benzi y con su madre es que están tratando de utilizar una figura penal que tiene un nombre bastante extenso en el Código Penal cubano, pero que sobre todas las cosas con lo que se pretende con ese delito es proteger la intimidad de las personas. Lo que ocurre es que aquí está, lo que vimos en este video es la actuación de un funcionario público que está sometido al escrutinio y al control popular. Y por eso es que la grabación que se realiza en ese momento es absolutamente legítima, es legal, pero regresamos al punto anterior, o sea, los delitos que existen en la legislación penal cubana, en el Código Penal, no son un límite para el ejercicio del poder por parte de la seguridad del Estado ni de ningún funcionario público. Ellos sencillamente obvian esto por completo y les permite actuar arbitrariamente y legalmente. Pero la fundamentación que pretenden utilizar para argumentar esta investigación penal contra Ana Benzi y su madre es completamente desajustada desde el punto de vista legal. Porque grabar a un policía mientras está, o a un funcionario público mientras está realizando sus funciones es parte del control popular que se puede ejercer sobre ellos, es parte del control que pueden ejercer los ciudadanos sobre esa actuación, y además es una forma de protección que tienen las personas en cualquier estado, no solo en Cuba, en cualquier estado, para documentar arbitrariedades, como la que se documentó con esta grabación de la madre de Ana Benzi. Son evidencias de las Exacto. arbitrariedades que cada día sigue cometiendo el régimen cubano. La tortura, el trato cruel, inhumano y degradante mantienen además en riesgo latente de muerte a los presos en Cuba. Vamos a repasar las cifras aquí en nuestra pantalla. Entre los años 2018 y 2023, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró un total de 95 muertes relacionadas con violencia policial y abusos bajo custodia. Y según la ONG Justicia 11J, en el año 2024 hubo un total confirmado de 4 presos políticos muertos, mientras que desde el año 2025 a la fecha, al menos 46 personas murieron en las cárceles del régimen. 4 de los fallecidos eran presos políticos, incluido uno capturado durante las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Los 42 restantes eran detenidos por delitos comunes. El total de 46 muertos hacía parte de un grupo de 294 presos a quienes se les negó atención médica en el último año, según lo documentado, insistimos, por las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Escuchemos. Identificamos 52 casos de represalias por denuncias emitidas tanto por las personas privadas de libertad como por sus familiares. Las represalias adoptan formas diversas e incluyen amenazas directas, usos de celda de castigo, algunos de duración prolongada, negación de atención médica, traslados arbitrarios a otra prisión con una lógica consistente de alejar al denunciante de sus redes de apoyo. Un segundo patrón relevante es la negación de asistencia médica registrada en 294 eventos, lo que representa casi un tercio de los eventos. En 137 de ellos, las personas afectadas ya padecían enfermedades crónicas diagnosticadas, vivían con alguna discapacidad o eran adultas mayores de 60 años. Y sobre esa situación que advierten muy bien las organizaciones defensoras de derechos humanos como Justicia 11J y otras tantas, vamos a estar en el próximo bloque del programa de la noche haciendo un recuento de los perfiles de estos casos que estamos reflejando aquí en el programa de la noche, de prisioneros políticos que están en riesgo por las condiciones de salud, y no solamente salud física, salud mental, y la represión del régimen que ha aumentado contra los menores de edad. El caso del joven Jonathan Muir, de 16 años, preso ya hace 15 días por la dictadura de Cuba. Ya regresamos, hacemos una pausa en la noche.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese ha sido el mensaje reiterativo de voces disidentes, democráticas, opositoras a la dictadura de Cuba, que piden democracia y libertad. Y hoy en la noche estamos centrándonos en los casos recientes de alerta, porque alerta su situación de salud, su situación física, mental, dentro de las mazmorras de la dictadura cubana. Y son casos recientes tanto por decisiones judiciales como por arrestos arbitrarios a manos de agentes represores de la dictadura. Vamos a revisar aquí en nuestra pantalla cada uno de estos casos y estos perfiles de los que hoy estamos hablando para poner de manifiesto la situación que sigue siendo muy crítica, la situación de los prisioneros políticos en Cuba. Tenemos el caso de Leonard Richard González Alfonso, 33 años de edad, artista plástico y músico cubano. Fue detenido en junio de 2025 en La Habana, en la capital. El 26 de marzo de 2026, apenas la semana pasada, recibió una condena a 7 años de prisión por parte del Tribunal Provincial de La Habana. ¿Cuál fue su delito? ¿Cuál fue el cargo que le impuso la justicia del régimen? Bueno, propaganda contra el orden constitucional y amenazas. Su único delito, expresar a través de mensajes, de consignas contra la dictadura, el deseo de libertad y democracia para su país. Padece trastorno de personalidad. La familia ha documentado la situación de salud mental de este preso político, de Leonard, pero esos documentos, todos esos documentos que tiene la familia sobre la situación de salud, de nada ha servido. El régimen no ha tenido en cuenta esto, mucho menos la justicia. Él sufre de delirios, de euforia y depresión profunda. Es el diagnóstico según la documentación de la familia. Y ha tenido, ojo a esto, ya ha sufrido 3 intentos de suicidio mientras ha permanecido bajo custodia del régimen de Cuba. Desde 2017, de acuerdo con la información de la familia, recibía tratamiento psiquiátrico. El régimen ignora el diagnóstico y, pues, por supuesto, tampoco le brinda atención médica necesaria. La familia no tiene acceso hoy a ninguna información sobre su caso judicial, mucho menos para la defensa y para la atención médica. Vamos aquí con el otro caso, el de Ana Sofía Benítez Silvente, activista e influencer cubana, conocida como Ana Benzi, 21 años de edad. El 25 de marzo, la semana pasada, fue citada por agentes del régimen. Está hoy sometida a medidas cautelares de privación de libertad. Está en su domicilio con medidas cautelares. No se puede mover ni siquiera a otras provincias distintas a La Habana. No puede salir de la capital cubana en este momento. Está imputada por actos contra la intimidad personal y familiar, lo que hablábamos ahora con nuestros invitados. Uno de los cargos, de los tantos cargos que tiene el régimen en su Código Penal para perseguir, hostigar y juzgar a la oposición democrática. La madre de la activista, Caridad Silvente Lafita, también enfrenta el mismo proceso penal. Ya veíamos el video cuando estaba siendo notificada por un supuesto agente del régimen. Ambas permanecen bajo arresto domiciliario, pues tienen prohibición de salir tanto del país como de hacer algún movimiento dentro de la misma isla. Ahora vamos al caso de Jonathan David Muir Burgos, hijo menor del pastor evangélico cubano Elier Muir. Fue detenido en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, luego de esas protestas que concentraron a muchísimos cubanos durante los días 13 y 14 de marzo. Bueno, está detenido desde el 16 de marzo. El padre de este joven, de este menor de edad, Elier Muir, es reconocido por ser una voz crítica del régimen desde su rol como pastor cristiano. Él ha sido crítico de la situación de Cuba. También fue arrestado el mismo día que arrestaron a Jonathan cuando se presentaron ante los tribunales, los juzgados del régimen, pero posteriormente fue liberado. Hoy él continúa la lucha por la libertad plena de su hijo menor de edad. Hoy enfrenta Jonathan cargos de sabotaje contra la seguridad del Estado. Es lo que le está imponiendo, lo que le está imputando la justicia del régimen. Pero ojo, dato clave, Jonathan David padece de deshidrosis, que es una crónica de piel, es una enfermedad crónica de la piel, agravada por infecciones bacterianas, reiteramos. Ante esta situación de salud es que
la preocupación de la familia es mayor. Necesitan que él reciba su atención, sus medicamentos, necesita estar en la casa. Bueno, la familia a través de la defensa pues interpuso un recurso de habeas corpus, pero fue negado el recurso con el que el padre de Jonathan pues pretendía la libertad, exigía la libertad plena e inmediata de su hijo para que esté en la casa recibiendo su tratamiento médico. Bueno, el tribunal de Ciego de Ávila, tribunales que responden al régimen, le negó el habeas corpus. Veamos lo que ha dicho recientemente el padre de Jonathan, el señor Ellier, sobre la situación del menor. Mi hijo ha sido afectado psicológicamente, lo notamos. Hoy es el 9º día de encierro y el lunes pasado, cuando lo visitamos, ya a él le parecía que pasaron 15 días. También los congresistas cubanoamericanos del Partido Republicano de Estados Unidos siguen muy de cerca la situación de presos políticos como Jonathan David Muir. La representante María Elvira Salazar calificó como un secuestro lo que está sucediendo con el menor. Y el representante Carlos Jiménez exigió además su libertad inmediata. Jonathan Muir sigue secuestrado por el régimen cubano, encerrado, amenazado, sin atención médica y sometido a una tortura psicológica por atreverse a alzar la voz. Cuba no está en silencio, la está silenciando a la fuerza un régimen que se sostiene sembrando el miedo, quebrando jóvenes y aplastando a su propio pueblo para no caer. Libertad para Jonathan ahora. Simplemente por pidiendo la libertad, pidiendo el cambio en Cuba. Y por eso el régimen lo considera tan peligroso y por eso lo ha puesto en la cárcel. Por favor, esto es un niño. Ya, déjalo libre. Eso es lo que merece. No merece estar en una cárcel. Ana Meli Ramos, académica, activista de derechos humanos, desterrada de Cuba desde el año 2022, en carne propia ha sufrido lo que es la represión, la persecución de una tiranía como la de Cuba. Quiero preguntarle, desde su investigación, desde el trabajo que usted hace como defensora de los derechos humanos, ¿qué nos puede decir acerca del modus operandi del régimen de Cuba en los casos de los menores de edad, como el caso de Jonathan Muir, un niño que está enfermo? ¿Qué le puede esperar en la justicia de Cuba? Ellos son tratados en unos centros especiales, son tratados bajo la misma vara que tratan a un adulto en los tribunales de Cuba. ¿Cómo funciona en este momento la represión de la que son víctimas los menores de edad, como el caso de Jonathan? Sí, a ver, bueno, como ustedes mismos decían al inicio del programa, es decir, no hay ningún tipo de garantía para la vida ni para la integridad en todo sentido de los seres humanos y tampoco de los menores. Es decir, ellos no los tratan de manera especial y, por supuesto, al ser menor, esa persona tiene mucho menos recursos para enfrentarse a la monstruosidad de un Estado totalitario. Entonces, realmente la situación de Jonathan, como otros menores que ha habido cuando después del 11 de julio detuvieron a tantos menores a la misma vez, es muy crítica, agravado por este tema de su padecimiento físico, que es bastante grave. Entonces, ahora mismo sí que estamos exigiendo que ese niño tenga atención médica, que se respete al menos lo mínimo de la ley cubana para que él pueda tener un juicio medianamente justo, pero la verdad es que no tenemos esperanza de que eso suceda, porque además ahí se está castigando a la familia completa, ¿no? No solo se está castigando a Jonathan, sino que lo están tomando como un caso ejemplarizante para el resto de los jóvenes cubanos, sobre todo de la localidad de Morón, donde las protestas fueron bastante fuertes, pero también se está castigando a su papá, se está castigando a la familia completa a través de él. Si estuvieron los dos detenidos y sin embargo tuvieron la crueldad de soltar a su papá y no soltarlo a él, aún sabiendo la situación tan crítica de su salud. Entonces, no, realmente el Estado cubano no tiene ningún reparo con que tú seas menor, con que tú seas mujer, con que tú tengas una condición física especial, con que tú tengas una enfermedad mental. Sí, nada de esto importa para ellos, al contrario, eso es usado en tu contra como un arma más de represión. Raudiel, cuando uno ve estos casos de menores de edad y que incluso padeciendo enfermedades tan graves siguen
presos del régimen cubano, uno podría decir si este régimen ya no tiene ningún tipo de presión que lo pueda hacer devolver en el caso de los menores de edad. Y se lo pregunto en el contexto de toda la presión externa que en este momento está recibiendo de Estados Unidos. ¿Quiere mostrar fortaleza o es una muestra de debilidad frente a esa protesta social que hoy continúa en Cuba por la crisis generalizada? Y en realidad lo que hemos notado es un poco de ambas cosas. O sea, yo soy de los que cree que el aumento de la represión tiene que ver primero con la propia debilidad del régimen. La élite política sabe que está contra las cuerdas, o sea, no tiene ningún asidero de legitimidad o de respaldo popular dentro del país. Externamente, creo que todos conocemos la situación, y eso al mismo tiempo los ha llevado a recrudecer la represión. O sea, la propia debilidad del sistema, del régimen, hace que la represión hacia lo interno aumente, en el sentido de que es lo único que les queda para preservar el control, para preservar el status quo. O sea, no pueden acudir a la movilización de sus seguidores porque cada vez son menos. No pueden acudir tampoco a la legitimación por la vía de las elecciones o de la participación popular porque ya eso no funciona en Cuba. Entonces, lo que le queda para preservar el orden con cierta estabilidad, digamos, al interno del país, que es lo fundamental para ellos ahora mismo, o uno de los aspectos fundamentales para su existencia en este momento, pues es aumentar la represión. Ese aumento de la represión, faltando otras cosas, puede ser rendimiento económico, que no lo tiene, la economía cubana es un completo desastre, la legitimación popular por la vía de la participación o por la vía de la movilización, pues entonces lo que queda es la represión más viva, más dura, contra menores de edad, contra personas enfermas, contra cualquier persona en general que proteste contra el régimen o que de alguna forma se oponga a él. Entonces es un poco de esas cosas, ¿no? Es un poco de la debilidad estructural que cada vez es más evidente, y en segundo lugar el hecho de saber que no tienen otra cosa para preservar el control que la represión más severa hasta que ocurra algo que de alguna manera les haga perder ese control o les haga perder el monopolio de la represión. Pero eso es lo que le queda, es una combinación de debilidad con nada que ofrecer a un pueblo que no tiene absolutamente nada, ni libertad, ni los servicios básicos más elementales, y ante eso se acude a la represión. Sí, Raudiel, me quedo con su frase, la represión es lo único que les queda, lo único que le queda a la dictadura de Cuba. Agradezco a nuestros invitados, Raudiel Peña Barrios, jurista, analista político, académico cubano radicado en México, especializado en Derecho Constitucional y abogado de la ONG Cubalex. Y también Ana Meli Ramos, académica, activista de derechos humanos, desterrada de Cuba desde el año 2022, hace parte del Observatorio de Derechos Culturales. A ellos muchas gracias por este análisis. Vamos a una pausa en la noche, ya regresamos. Mientras Cuba sigue padeciendo apagones masivos y el malestar social crece, la dictadura de Miguel Díaz-Canel endurece la persecución con su aparato judicial. El régimen no ahorra esfuerzos en demostrar que expresarse libremente en la isla es un delito y puede traducirse en varios años de infame prisión. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos aumentan. Moisés Legrat Díaz, arrestado el 13 de febrero, es otro de los presos políticos acusado por pintar consignas críticas a la dictadura. Al igual que cientos de prisioneros de conciencia, Moisés está enfermo y permanece en pésimas condiciones de hacinamiento en la cárcel del Combinado del Este en La Habana. Yo estoy alzando mi voz para que el mundo sepa de esta injusticia. Mi hijo no es ningún delincuente, mi hijo no ha robado, mi hijo no ha hecho terrorismo, solamente está preso por no tener los mismos ideales políticos que ellos. Se le ha privado de su libertad, de sus derechos, por lo cual yo responsabilizo al Estado cubano por su integridad física, psicológica y emocional. Mi hijo está extremadamente flaco.
Él está enfermo. Él tiene problemas psicológicos y se está atendiendo en el hospital desde el 2022 en psiquiatría. El drama que no cesa para los presos políticos en Cuba.